hermanos, quiero compartirles una reflexión de este tiempo que, un poco ayudada por las lecturas de la liturgia de este tiempo que nos hablan del reino de Dios. Y es un tema que vengo rumiando en este tiempo y ordenando papeles me encuentro con unos escritos míos que este particularmente que les quiero compartir no tiene fecha, pero los otros que están así muy cercanitos son del 99, así que tienen 20 años. Y se los quiero compartir. Dice así: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a los tres que son uno, de la misma forma que fue en el principio, que vuelva a ser, desde ahora para siempre. ¿Cómo tener una experiencia viva de Dios uno y trino? La razón hoy no llega a comprender, pero el corazón maleable, dispuesto, dócil, percibe aquello que la razón aún no llega a interpretar con total claridad. Tantas veces me he preguntado, ¿qué eres, Dios? Y la respuesta era confusa, no terminaba de ser clara. San Agustín dice algo que da luz a mi pensamiento, y dice así: Dios es a la criatura como el mar es a la esponja. La penetra toda y a la vez la contiene. Me sentí tan feliz al leer una expresión tan sencilla y tan clara de Dios respecto del hombre y de toda su creación. Y si Dios Padre, el Creador, fuera la inmensidad del mar, Dios Hijo es la capacidad de permeabilidad respecto de Dios, su esencia que no cambia, ya sea la inmensidad del mar o una partícula de agua, que tiene la criatura y toda la obra de sus manos. ¿Qué atrevimiento más grande hacer comparación del hombre con Jesús, Hijo de Dios? Pero no es que fuimos adoptados. Por Él no somos todos hijos. En Él no somos hijos. ¿No es Él el primero de muchos? La perfección a la que somos llamados, la santidad, ¿no es hacer la semejanza con aquel que abrió el camino? Y hablo de semejanza, no de igualdad, porque Él, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, para mostrarle al hombre el camino que lo conduce a Dios. ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar sin medias tintas de la divinización del hombre? ¿Cuál es nuestro Dios? ¿Qué fuerza oscura lucha contra la propia revelación de Dios que quiere atraer a todos los hombres hacia sí? Si Jesús, asumiendo la voluntad del Padre, se entregó en la cruz para el rescate de muchos, si fuimos liberados, salvados, redimidos, ¿por qué volvemos al yugo? Como nos dice y nos exhorta San Pablo: Oh Señor, mi corazón va a salirse de este cuerpo que me diste, y tú, el testigo fiel y veraz, estás allí observando toda esta explosión interior. Tú, mi buen pastor, mi guía, mi roca, mi consuelo, qué bello es conocerte, Señor, dejarse llenar de tu presencia, ser una esponja traspasada por tu mar. Qué belleza saberte tan inmenso y tan cercano. Y si Dios Creador es el mar, y Dios Hijo es la capacidad de dejarse llenar de Dios, ¿qué es el Espíritu Santo? Oh dulce huésped, tú eres el agua viva, esa misma corriente que fluye desde el mar hasta el interior del hombre. Jesús abrió el camino, tú eres el guía para que podamos recorrerlo.
A la muerte de Jesús se abrió el velo del templo y tú descendiste hasta el hombre que cree, que espera, que busca. Tú, huésped del alma, eres la esencia misma del mar, la sal y el agua viva. Tú santificas en la medida que te hacemos partícipe de nuestra vida, en la medida que abrimos voluntariamente cada poro para dejarte entrar. El mar golpea y horada cuando uno se resiste, pero Dios llama. Quien le abre pasa y cena junto a él. Señor, mi Dios, sabes que te busco desde la aurora. Mi alma tiene sed de ti. Qué salmo más hermoso. Nunca sacies mi sed de ti. Nunca permitas que me instales, Señor, porque la roca eres tú. Te alabo y te bendigo, Padre amoroso, misericordioso, protector, omnipotente, omnipresente. Te alabo y te bendigo, Jesús, amado, Hijo de Dios, Redentor nuestro, Salvador, Liberador, Pastor, el que tiene las 7 estrellas en su mano, hermano, santo. Te alabo y te bendigo, Santo Espíritu de Dios Paráclito, fuego devorador, consolador, guía, fuente de todo bien. Alabado y glorificado sea Dios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y encontrarme con este escrito que, bueno, yo por ahí hoy, después de 20 años, le cambiaría algunas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que escribí hace 20 años y lo que Dios me permitía ver. Y comprendo que de alguna forma, a través de esa expresión de San Agustín que compara el mar con Dios y a la criatura con una esponja, ¿no? Yo hago mi interpretación, lo que Dios me deja interpretar a través de eso, y en realidad lo que experimento o empiezo a experimentar o estoy ya experimentando en ese tiempo, pero así como vislumbres, ¿no? La inhabitación de la Santísima Trinidad. Y bueno, por ahí se preguntan qué tiene que ver esto con el reino de Dios, ¿no? Con lo que empecé hablando. Y bueno, fueron muchas cosas en las diferentes misas que escuché y algo que sucedió un día en una de las misas. Porque yo en el escrito digo, ¿qué pasa que tenemos miedo de hablar de la divinización del hombre, ¿no? Como que yo voy entendiendo esto, que Dios lo que quiere con la venida de Jesús es revelarnos esto, ¿no? Que la inhabitación o la habitación, vamos a llamarlo como lo hablamos en criollo, en cristiano, ser habitados por el Espíritu Santo es el comienzo, ¿no? de este reino de Dios. Pasa que tenemos como destellos o como momentos, pero en realidad Él quiere permanecer en el hombre. Y esto es lo que nos lleva a volver a abrir el acceso con Dios. Todo esto lo ganó Jesús en la cruz. Y bueno, en este tiempo le estoy dedicando un tiempo, valga la redundancia, al catecismo de la Iglesia Católica, el que se firmó bajo Juan Pablo II, y en esto de la divinización del hombre, ¿no? que uno dice, pero estoy pensando o estoy diciendo una herejía. Y hace unos días pasó algo muy curioso, porque el sacerdote al cual yo miro la misa todos los días se olvidó el agua para purificar, y el agua que se pone una gotita en el vino antes de hacer la oración para la transustanciación. Y entonces, bueno, el sacerdote pidió perdón y explicó
¿Por qué se pone una gotita en el agua, una gotita de agua en el vino, en el cáliz, ¿no es cierto? Que yo sabía que esa gotita de agua se refiere a la humanidad nuestra que se mezcla con la sangre de Cristo, porque eso se va a transustanciar y bueno, se mezcla con la divinidad, ¿no es cierto? Pero lo que yo no sabía es que gracias a eso que le pasó, que se olvidó del agua, nos dijo la oración, nos transmitió la oración que el sacerdote hace para sí, ¿no? Para adentro. Y es tan bella porque dice que el agua vida en vino sea parte de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros su divinidad. Es una belleza tan grande y bueno, como son esas oraciones que el sacerdote hace para adentro, a veces desconocemos la riqueza de la liturgia, ¿no es cierto? Por ahí sabemos el simbolismo, pero cuánto más aclara una oración. Entonces, como les contaba, fui al catecismo buscando todo esto acerca de la divinización del hombre, acerca porque bueno, me pasó también hace mucho tiempo y estoy como recordando, como hilando todas estas cosas, que leyendo la segunda carta de Pedro encontré esa cita donde el Espíritu Santo habla a través de Pedro, ¿no? Y dice que Dios quiere compartir su naturaleza, o sea, su naturaleza es divina, ¿no? Quiere compartir su naturaleza divina con el hombre. Y yo cuando leí eso, me maravillé, dije, pero esto es así, estoy entendiendo mal, es la traducción de mi Biblia. Entonces me fui corriendo a hablar con el sacerdote. En ese tiempo teníamos todos los feligreses la gracia de un sacerdote santo que estaba muy disponible, o sea, todas las mañanas él se iba a tomar mate al despacho y dejaba la puerta abierta y uno pasaba y no solamente podías entrar al templo si querías orar, sino también que el sacerdote estaba disponible para las almas que tenían necesidad de Dios, o bueno, como en mi caso, ¿no? Que iba con una pregunta concreta. Entonces, bueno, me hizo leer la palabra donde en la segunda carta de Pedro decía esto de la naturaleza de Dios que la quiere compartir con el hombre. Y bueno, él era muy simple, así muy llano, y me dijo, y sí, es así. No le dio más vuelta ni más explicación. Y yo como que salí en ese estado, como que uno se siente que va levitando, ¿no? Cuando uno va descubriendo, Dios se va revelando a través de su palabra y nos va haciendo comprender cosas que son tan grandes, ¿no? Y bueno, entonces en este tiempo que voy al catecismo, el catecismo lo tengo hace mucho tiempo en mi casa, porque bueno, en una época fuimos catequistas con Roberto, y bueno, era material de consulta, ¿no? Para ciertos temas que a veces teníamos que abordar y no queríamos transmitir lo nuestro, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, sino realmente queríamos transmitir lo que nos transmiten los padres de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, íbamos al catecismo como material de consulta, pero en ese tiempo como que me resultaba medio tedioso el catecismo, me gustaba más leer la palabra de Dios. Pero bueno, hoy es un tiempo que da luz a la luz de la palabra, así que les quiero compartir lo que encuentro en el numeral 260, que dice: el fin último de toda la economía divina es el acceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. O sea que el fin último es esto que nosotros de alguna manera llamamos al estado ese de perfección o de santificación, que es la unidad, ¿no? Llegar a ser uno con Dios, como éramos
en el principio, por eso empiezo diciendo en mi escrito que como era en el principio, que sea ahora, ¿no? Que lleguemos a este estado de perfección, de unidad con Dios, ¿no? Y sigue el catecismo diciendo, como que eso es la economía divina, es el fin último, dice, ¿no? A lo que tiende la humanidad, a lo que tenemos que tender como humanidad. Y yo digo, ay, Padre querido, nos falta tanto, o al menos a mí, ¿no? De llegar a este estado de unidad perfecta con vos. Y después dice, pero desde ahora, somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Y cita a Juan 14:23, donde dice, vendremos a Él y haremos morada en Él. Y qué grande, ¿no? Porque bueno, tal vez tenemos, como dice, desde ahora somos habitados por la Santísima Trinidad, estamos llamados a esto. Y yo lo he experimentado a esto, estoy segura que vos también lo has experimentado. Pero la verdad que el plan de Dios, la economía divina, el fin último, es no que nos sintamos habitados o que sintamos la participación de Dios en nosotros esporádicamente o en algún momento, o cuando nos ponemos a leer la palabra, o cuando tenemos una gran consolación o una iluminación que nos viene de Dios, sino a llegar a ese estado de perfección, a ese estado de santidad, a ese estado de perfección en el amor en realidad, porque no tiene nada que ver con lo que es humano, ¿no? Sino ese estado de unidad con la Trinidad, ¿no? De estar perfectamente unidos a Dios, como Dios nos creó, porque en realidad ese es el estado en el que Dios creó al hombre. Así fue creado Adán. Después Adán al caer en el pecado rompe este estado original. Pero sigo leyendo, ¿no? En el catecismo, entonces dice en el numeral 460, el verbo eterno, Jesucristo, se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Mira, esto mismo que yo le preguntaba al Padre, y está la cita acá en el Catecismo, 2 de Pedro, versículo 1-4. Esto que yo le preguntaba hace 20 años, y es así, el Verbo se hizo carne para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Pero eso no es nada. Sigue el 460 del Catecismo y dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¡Qué grande! Y yo, cuando pensaba en estas cosas, te digo, hace muchos años decía, pero esto será una herejía, por eso tenía la gracia de tener un sacerdote santo, y bueno, cada vez que surgía algo en mi interior iba y consultaba con el sacerdote, ¿no? Dice, porque, lo vuelvo a repetir, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y esto lo dice San Ireneo de León, en Adversus Aerces, perdón, mi mal latín. Pero bueno, como si fuera poco, que no vaya a ser cosa de San Ireneo, esto lo está nombrando todo el catecismo, ¿no es cierto? Hay otra cita bíblica que es de Santo Tomás de Aquino, que dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino, Opusculum 57. Y bueno, esto, ¿qué quieren, hermanos? A mí me sobrepasa. Es tan grande lo que Dios quiere hacer con la criatura, es decir, lo que quiere hacer conmigo,
lo quiere hacer con vos y lo quiere hacer con toda la humanidad. Y yo en este tiempo estoy reflexionando porque bueno, esto Dios ya lo puso a disposición nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar que Dios sea Dios en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? Claro, si Dios viene a divinizarnos, me acuerdo una vez también en un bautismo de una sobrina mía, que el bautismo lo hizo el obispo, eran 3 o 4 bautismos juntos, y en el rito del bautismo dice para que seamos otros Cristos, para que seamos otros Cristos. Creo que está hablando todo lo mismo, ¿no? Yo había ido a muchos bautismos, pero esa vez me cayó la ficha y tal es así que como yo a veces dudo de lo que comprendo, dudo de cómo llega la revelación a mi corazón, me acuerdo que terminó el bautismo y yo me fui a la sacristía de ese lugar que no conocía a pedir el libro del rito para leer, y efectivamente decía así, ¿no? El bautismo nos abre el camino para que seamos otros Cristos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y qué tiene que ver esto con este tiempo? Bueno, es mi reflexión, porque bueno, tenemos que ver los signos de los tiempos, y en los signos de los tiempos, en el tiempo que nos toca vivir, cómo se está realizando la obra de Dios en mi vida, en tu vida, en la vida de aquellos que somos cristianos. Tenemos conocimiento de esto, cómo lo llevamos a cabo, qué es lo que tenemos que hacer, y dejarlo a Dios, ser Dios en nosotros. Y también me acuerdo cuando comencé como a descubrir esto, me acuerdo que iba en el colectivo y yo le decía a Dios, Dios mío, ahora, ¿cómo oramos? Y me río de recordarme esto, ¿no? ¿Cómo oramos? A partir de ese momento es como que yo le preguntaba a Dios, ya no iba a orar yo, ya no iba a orar Mabel, sino cómo oramos, cómo orás vos en mí. Y la verdad que cuando tenemos conciencia, cuando esto lo vamos haciendo carne, cuando dejamos que este Jesús viva en nosotros, que se encarne realmente en nuestra vida, que se haga vida en nosotros, cambia todo, hasta cambia la manera de orar, porque Mabel, poniéndome yo, porque bueno, puedo hablar de mí, tengo miedos, tengo desconfianzas, tengo angustias, pero Dios que me habita, Dios que es el omnipotente, Dios que es el todopoderoso, Dios que es el inmutable, no tiene todas estas cosas que tengo yo. Entonces, ¿desde dónde tengo que orar? Tengo que orar desde mi perspectiva limitada, o tengo que orar desde este Dios que me habita, desde este Dios que me habita y quiere hacer Él la oración, quiere hacer Él la oración. Algo que he meditado tanto y que en este tiempo también viene a mi corazón es esa parte del Padre Nuestro, que venga tu reino, que venga tu reino. Eso es lo que ora Jesús, eso es lo que ora Jesús en este tiempo en mí, que venga tu reino. Y Jesús nos dice en su palabra, pidan el reino y su justicia, y todo lo demás es añadidura, pero lo olvidamos, Y bueno, ¿cómo cambia todo si uno
Trata de ser consciente cada día, desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, y también mientras dormimos. Porque también en la palabra de Dios dice que el reino crece aún mientras estamos durmiendo. Entonces dejarlo, por ahí sería un poco lo que decía San Juan Bautista, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que crezcas tú en mí, hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto que es Cristo, hasta llegar a esa divinización, hasta llegar a esa cristificación. Y bueno, yo lo que estoy haciendo en este tiempo es replanteármelo en mi vida, ¿no? Porque encuentro escritos de hace 20 años y por ahí me estoy preguntando qué estuve haciendo en estos 20 años. Si realmente mi mirada estuvo allí en la Santísima Trinidad que nos habita y que a la vez nos contiene, como dice San Agustín. Y bueno, creo que es un tiempo para ponernos manos a la obra para que venga el reino de Dios. El reino de Dios ya vino, porque el reino de Dios es Jesús. Es Jesús, Él es el reino. Pero para que empezamos a vivir en su reino, para que, esto lo decía también el otro día un sacerdote en su misa, terminó diciendo, ya podemos empezar a vivir en el reino de Dios, que a veces tenemos la idea que el reino de Dios es para cuando nos muramos, ¿no es cierto? Y allá se completará la obra seguramente, pero esto hay que empezar a vivirlo desde acá, desde ahora. Y bueno, quiero terminar esta reflexión compartiéndoles esta palabra de Dios tan hermosa, que dice así: de la carta a los Efesios, capítulo 3, del versículo 16 al 21, no sé si al 21, vamos a ver qué es lo que manda el Señor, pero dice así: pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Palabra de Dios. Bueno, fue Efesios 3, del 16 al 19. Hasta allí quiso el Señor que les comparta. A Él sea la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.